primer lugar, muchísimas gracias a todos por asistir a esta charla dentro del seminario programa. En este caso lo vamos a centrar en el uso de una tecnología que son los agentes conversacionales pedagógicos, en particular con el rol de estudiante. Veremos ahora que esta tecnología puede asumir varios roles, determinadas formas, y en concreto lo que queremos explorar es el rol de estudiante y que sea el formato robot. Ahora veremos que se hizo un codiseño para llegar a esa decisión. Y respecto al nivel de educación, nos vamos a centrar en el primer ciclo de educación primaria. Yo soy Diana Pérez, soy la directora de tesis junto con Celeste Pizarro de María Jesús Manzanares, que me acompaña hoy y será la ponente principal, puesto que es ella en el marco de su tesis donde se está desarrollando este trabajo vinculado al proyecto. Entonces, aquí tenemos un índice de lo que vamos a tratar. Yo comenzaré la ponencia explicando los antecedentes que tenemos ya en el grupo del uso de esta tecnología, que no se limita a la enseñanza de la programación, sino que se ha usado en muchos ámbitos, en distintos niveles educativos y en distintos dominios. Y luego ya continuará María Jesús con la encuesta que pasamos a futuros profesores de educación primaria para ver sus preferencias, sus necesidades respecto a esta tecnología para la enseñanza de la programación, en particular en este primer ciclo de primaria y por bloques. Entonces veremos unas primeras ideas que se probaron, unas primeras pruebas de microbit para llegar al prototipo que tenemos actualmente y terminaré yo con las conclusiones y los siguientes pasos a dar. Entonces, ¿qué es un agente conversacional? Es un sistema interactivo en el cual lo que queremos es transmitir conocimiento, es decir, la conversación, aunque es conversacional, no es abierta a cualquier dominio, sino que se cierra a un área de conocimiento. En este caso en particular, dentro de este proyecto que se dedica a la enseñanza de la programación, pues lo hemos cerrado a ese dominio. Y como queremos enseñar, puede asumir los roles típicos dentro de una entidad educativa. Puede adoptar el rol del profesor, puede adoptar el rol del estudiante o puede adoptar también un nuevo rol de acompañante que no tiene el conocimiento ni recibe conocimiento, sino que acompaña. También es para nosotros importante destacar que otra contribución que queremos hacer con el diseño de este prototipo es que, puesto que se ha visto que es beneficiosa la enseñanza de la programación en etapas tempranas, hacer un guiño y atender a la diversidad inherentes que existen ya en todas las aulas de todos los niveles educativos y también de primaria. Entonces, como decía, para ver un poco los antecedentes y ponerle un poco de cara a este concepto tecnológico, comenzamos en el 2019, el primer agente que ya sale de la pantalla. Es decir, tradicionalmente los agentes conversacionales se han usado a nivel software, entonces están dentro de una página web, pues están dentro de una plataforma educativa. ¿Qué se empezó a ver? La potencia que tenía, que no solamente, en este caso como es infantil, está proyectado en la pizarra digital, sino que el niño físicamente tiene un peluche, que en este caso tenía un Arduino con sensores, y al interaccionar con el peluche, también está interaccionando con el agente que está dentro de la pizarra digital. Se podrían hacer distintas combinaciones, de usarlo de forma independiente, pero en este primer paso, en este trabajo que hizo Laura Hidalgo, lo que queríamos era ver, en este caso particular, la enseñanza por rincones que están haciendo en educación infantil, cómo se podría ver reforzada con este agente físico, que había uno, y que además, otro estudio que hicimos, desarrollaba la competencia, que también se pueden usar para desarrollar competencias de compartir, de tener que ir cambiando de turno. Vale. Luego ya nos centramos, por los distintos proyectos que hemos tenido dentro del grupo, en la enseñanza de la programación en educación primaria. En este caso, en colaboración con IBM, con un estudiante que era de aquí, del grado de Móstoles de Informática, pero también estaba trabajando en una beca allí, con lo cual tenía acceso a toda la tecnología de Dr. Watson y tiene una gran potencia a nivel de diálogo. Por eso lo que quisimos explorar en este caso no fue el lenguaje de bloques, sino pseudocódigo. Y era la primera vez que nos adentrábamos en este
mundo de empezar a enseñar conceptos de programación y no está vinculado todavía a lo que es una cara. Eso es problemático porque se ha estudiado en todo el dominio que la interacción se refuerza si como mínimo, aunque no tenga animación, se le pone simplemente lo que sea una cara que no tiene por qué ser humana. Puede ser de mascota, puede ser robótica, de animal, etcétera. Pero bueno, ya era un primer acercamiento a la enseñanza de la programación con un agente. Continuamos en el 2020, en el cual seguimos con pseudocódigo, en este caso con Alcodi, defendido en la tesis también con Celeste Pizarro, 2 tesis, en las cuales nos dimos cuenta de esta potencia que tenía tener el robot, en este caso ya animado, y que esos gestos no solamente se centraran en hacer ejercicios de programación, que también, sino que tuviera un nuevo rol, no solo de profesor, como tenían hasta ahora, sino un rol acompañante. Es decir, que si el niño, la hipótesis es, está triste, frustrado, enfadado, no está en un estado cognitivo adecuado, receptivo para poder aprender programación, lo que va a hacer el agente es empezar a acompañar con recomendaciones ese estado emocional hasta llegar al estado óptimo para poder centrarse en lo que es ya la enseñanza de la programación, en este caso, de nuevo, con pseudocódigo. Pero claro, ¿qué pasa con otros roles? No lo hemos explorado. ¿Qué pasa si en lugar de, por ejemplo, ha funcionado muy bien en ciencias naturales, en educación primaria, ahora lo veremos con Betty? ¿Qué pasa si ahora lo que tenemos es un agente que quiere aprender del estudiante, con lo cual el estudiante se empodera y tiene un papel mucho más activo? Pues pasa que entramos en un nuevo paradigma, que es el que queremos explorar en esta fase nueva, ¿no? Con la tesis de María Jesús, que es de aprender enseñando. Y ya tiene en la literatura una raíz muy fuerte porque se ha estudiado el efecto Protégé. El efecto Protégé viene a decir que la gente, simplemente porque él quiere, necesita ayuda, porque es el que necesita, en algunos casos va a despertar más interés por parte de estos estudiantes, ¿eh? Estamos hablando de niños pequeños que tienen esa voluntad todavía de querer ayudar. ¿Qué ocurre? Que se ha visto ya en los precedentes en la literatura, no en enseñanza de la programación, puesto que no hemos encontrado un agente que enseñe programación con este enfoque, pero sí se ha visto, por ejemplo, en ciencias naturales, que a veces el niño tiene errores conceptuales y no es que quiera engañar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Meter a veces otro agente. Si se quiere que se use de forma autónoma por el estudiante, habrá 2 agentes en la pantalla, como ocurre aquí. Betty, que es la niña que está necesitada de ayuda porque no sabe resolver el ejercicio, y en este caso han puesto a Mr. Davis, que es, si en el momento que no es el que le va a responder la duda, es el que va a supervisar lo que le dice el estudiante. Este rol no es necesario en el caso, por ejemplo, como en el nuestro, de que queramos usarlo como un acompañamiento al profesor, a un profesor físico, durante la clase. O bien, en el caso de, también se puede con estas edades tempranas complementar con el uso en casa, con el padre o la madre o el tutor que estén revisando lo que le dice el niño a la gente. Pero en todo caso sirve como una forma de involucración y de estar trabajando, en este caso, en la enseñanza de la programación, que es el dominio que queremos aprender. Vale, y bueno, entonces, he hablado de antecedentes en ciencias naturales, en rincones de educación infantil y para Scratch. Scratch, por si alguien está viendo esta grabación y no lo conoce, es el entorno a nivel mundial más extendido su uso y que se ha visto que tiene buenos resultados porque es un entorno multimedia para enseñar programación por bloques con el objetivo de que tú vas arrastrando las instrucciones, vas formando un puzzle para conseguir pues, el problema, el objetivo que tú quieras hacer en tu programa. Entonces se ejecuta sobre uno de los scripts, que puede ser el defecto del gato, pero se puede modificar, personalizar, etcétera. Sin embargo, no, hay tutoriales, pero no ha habido en la literatura una guía, por ejemplo, para el estudiante que pueda tener problemas. Un asistente paso a paso, como hace una guía de un agente conversacional, que además se beneficie del efecto Protégé, del efecto persona, de todos los efectos que se han visto en otros dominios. Sí que hay ya en el 2022 un primer intento. Digo que es un intento porque realmente yo no le llamaría conversacional. Ellos mismos le llaman que es un agente chatbot, que es como denominan a los que no llegan a completar una conversación, pero sí te da opciones. Entonces, si veis aquí, el niño está intentando resolver un ejercicio, este está en el rol del profesor y le van dando como pistas.
bueno, ¿has pulsado esta instrucción o esta instrucción? Pues si pulsas esta instrucción, a lo mejor te va. Y entonces van construyendo la solución entre el chatbot y el estudiante, de forma que lo que ellos enfatizan es que la enseñanza es muy personalizada, que es lo que ocurre siempre cuando estás usando uno de estos agentes. Pero claro, pierde el potencial que hemos hablado de tener estos gestos, esta animación e incluso lo que hablábamos al principio de la charla, que no se limita a estar en una plataforma educativa, que de nuevo hemos visto que siempre la gente está, en este caso, pues en el Scratch ahí, que es la plataforma, y le llaman el Scratch Bot, pero no hay un agente físico. Entonces, ¿qué quisimos nosotros? Avanzar. ¿Por qué? Porque se ha visto, ya no solo es una cuestión de diseño para ser más efectivo, es que hay niños que no van a poderlo usar. Si no se le ayuda con un enfoque más táctil, con un enfoque tangible, porque uno de los principales problemas que tiene muchos beneficios la enseñanza de la programación en estas edades, pero tiene la dificultad, por eso no es sencillo y tanta investigación, que requiere un nivel de abstracción que es alto. Por eso hemos investigado metodologías de metáforas, intentamos transmitirlo de una forma lúdica, pero aún así ya se están haciendo enfoques para que, por ejemplo, en este caso es Scratch Junior, se utilice con un tablero físico. Entonces, el niño que le resulta más complejo entender la abstracción del software puede manipular las fichas y puede ver el efecto directo y se le pueden ir adaptando los ejercicios al nivel de dificultad que se vaya viendo que puede ir consiguiendo superar de forma que no se le desborde. Por lo tanto, ¿qué podemos aportar nosotros después de este contexto que hemos visto en la literatura? Pues primero, un agente en el rol de estudiante que no se ha explorado en la enseñanza de programación por bloques. Y segundo, con atención a la diversidad, teniendo en cuenta que hay niños que tienen discapacidades cognitivas, auditivas, visuales, motoras, que también pueden ser beneficiados de la enseñanza de la programación en estas etapas tempranas. Así que lo que hicimos para ver, puesto que no hay precedente tal cual en la literatura, es intentar ver qué nos dicen los profesores. Se pasó una encuesta que va a comentar ya María Jesús, que fue quien la diseñó y estuvo trabajando en su análisis, para dar este primer prototipo, que es el que luego veremos que queremos ya empezar a trabajar en el segundo cuatrimestre. María Jesús, bueno, pues muy buenos días a todos, también igual como Diana, muchísimas gracias a los asistentes y a los que luego lo veréis, la grabación. Y bueno, pues como ha dicho Diana, pues yo voy a proceder primero lo que es a comentar lo que es la primera encuesta sencillita que se hizo a los alumnos de primer grado de los futuros maestros de educación. Entonces, bueno, pues la primera fue, digamos que fue un grupo pequeño de unos 24 estudiantes. A ver, el grupo realmente son 80 personas, de los cuales asisten normalmente 40, y realmente como era una encuesta voluntaria, anónima, los que realmente participaron fueron 24 alumnos. Entonces, la primera pregunta fue un poco el rango de edad, en la que la mayor parte eran personas de entre 18 y 22 años. Luego, a continuación, evidentemente, fue el género, entre que la mayoría eran chicos, hombres, en proporción a las mujeres que decidieron participar en la encuesta. A continuación, ya la siguiente pregunta, que ya es un poco más de chicha en cuanto a lo que es el proyecto que nosotros estamos haciendo, es preguntarles si ellos creían que la utilización de este agente conversacional con el voz de estudiante realmente podían para ellos ayudar en la enseñanza de la programación a sus futuros alumnos. Y en este caso fue un completo total, los 24 consideraron que sí que podía ser beneficioso. Ya la siguiente pregunta es que si ellos tuviesen suficientes agentes físicos para poderlos utilizar en relación con el número de alumnos, sí que realmente los utilizarían. Y aquí también casi fue rotundo, de 24 personas, 22 consideraron que sí, que si tuvieran suficientes los utilizarían con sus alumnos en clase. Luego ya la siguiente, pues también igual lo que le comentamos, es lo que se le preguntó, perdón, es la elaboración física de ese agente. Se les propuso primero una serie de objetos, en este caso como muñecos en peluche, los animales que serían mascotas, y luego cualquier otro tipo de objeto que se le preguntaría cuál ellos preferirían, cuál sería la forma correcta de físicamente materializar a la gente. En este caso ganó otro objeto, que ahora venimos a continuación cuál sería, y en segunda opción lo que sería un osito. La siguiente pregunta ya es en relación al objeto que ya ellos expresaban que preferirían que fuera lo que es metidamente el agente. Y en este caso, pues ganó lo que es un robot, como mayoría. Finalmente, bueno, la siguiente pregunta es, digamos que también ya enfocado a realizar este agente que queremos materializar en un futuro, espero que inmediato, no más inmediato, si ellos veían realmente podría ser útil en la enseñanza de la programación en el caso de tener que cada vez son más
alumnos con necesidades especiales en clase. Y también, pues casi fue rotundo, porque consideran 20 alumnos de 24 que sí que sería bastante útil utilizarlo. Y ya, bueno, eso sería lo que digamos que lo que es la encuesta. Ya lo siguiente que hice fue empezar a hacer un primer prototipo, y lo que hice fue, en principio, crear lo que es el que más había salido como ganador, entre comillas, que era el robot, y luego la segunda opción, que fue el oso. En este caso, lo que es la primera idea de poder materializarlo era utilizar como herramienta técnica para luego programar lo que es el agente, lo que es la placa microbit. La placa microbit iría en el cuerpo del prototipo, del agente, y bueno, pues ahora comenzaré un poco los primeros previos estudios que hice en relación con esos preprototipos. Lo que hice fue un poco empaparme realmente en lo que era la placa, en la parte técnica de la placa, las versiones que habían, que eran dos. Yo decidí utilizar la versión 2, que era la más avanzada, porque la idea inicial, evidentemente, que sigue siendo en el futuro prototipo que generaremos, es que el prototipo pues fuera capaz de, aunque fuera una conversación limitada, pues puede interaccionar verbalmente con lo que son los alumnos, que evidentemente, adaptándolo a esas necesidades especiales, eso luego se tendría que transcribir de alguna manera, pues que se podía también ver en formato de texto, de alguna manera, para englobar a esos alumnos con necesidades especiales. Entonces, pues hice un estudio de lo que es la placa microbit, la segunda, que te permitía con un altavoz y con un micrófono el poder tanto grabar lo que son pequeñas conversaciones muy limitadas, y que en base a esas conversaciones te respondiera pues lo que conviniese en cada momento. En ese estudio lo que vi, que con esa placa, con la placa se podía programar en distintos lenguajes. Se podía programar con Python, JavaScript, Scratch 3.0, luego microbloques, pero también una especie de bloques, que ahora veremos por qué digo también diferencia entre bloques y microbloques, aunque a lo mejor no lo haya puesto aquí, porque realmente según el editor con el que yo estuve funcionando con Microbit, pues utiliza una serie de bloques o una cosa que se llama microbloques, que es lo que hemos puesto aquí. En base ya a los lenguajes con los que yo podía programar, ya lo que fui buscando son los editores con los que podía programar lo que es la placa microbit. Y me encontré que principalmente había, bueno, realmente tres, que son uno que es MakeCode, que son los dos primeros, que es un editor con el que se puede programar la placa en los lenguajes Python, JavaScript, y un lenguaje que es el que se llama bloques. Lo que no sé, bueno, yo creo que se han pues ampliadas las dos primeras. Se ve que en la segunda, por ejemplo, lo que es en el menú de la parte superior, en blanco pone algo así como bloques, y es un editor, es una parte que puedes cambiarlo para decirle que vas a programar en bloques, JavaScript o Python. Luego ya con el editor, luego lo que es los microbloques, necesito otro editor, que es el que se ve en la parte inferior. Y luego ya, para programar con Scratch, digamos que ahí es donde la idea es evidentemente empezar lo que es la enseñanza de programación con Scratch Junior, que es más sencillito para hacer la programación. Pero al intentar yo utilizar la placa microbit, me encontré un poco como la barrera de que, por lo menos yo, la línea que he seguido un poco de investigación, que yo siempre estoy abierta, que yo he buscado, he investigado, pero seguramente me lo había dejado algo en el tintero. Yo siempre estoy abierta a que, si alguien sabe, pues que me lo diga, yo encantada. Entonces yo estuve un poco indagando y comprobé que no había interacción posible directa de poder programar con Scratch Junior la placa microbit, solo con Scratch 3.0. Entonces, aquí el editor es el propio editor de Scratch. Tú con Scratch, tú abres el editor de Scratch para programar. En la parte inferior izquierda tú puedes añadir extensiones, añades la extensión del microbit. Automáticamente, yo creo que no sé si es separativo, le hemos puesto un simbolito, añade lo que es la placa de microbit como parte de lo que es el menú de todos los bloques que se pueden utilizar en la herramienta, y ya utilizas incluso los bloques que te incorpora la placa, hacer la herramienta, y ya ese código que se genera lo metes en microbit y ya lo reproduce de alguna manera. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que vi yo a la hora de, pues eso, los lenguajes con los que se programaba, los editores y demás. Mi idea era, pues eso, inicialmente, pues conseguir algún tipo de pequeño proyecto en el que, pues, simulando yo con el alumno, podía tener una mínima conversación y que la placa fuera capaz, en cualquiera de esos lenguajes, responderme a esa conversación. Pero me encontré que primero, por ejemplo, con Scratch directamente 3.0, que es el que tenemos en pantalla, era complicado. Para poder realmente tener esa conversación verbal, hacía falta ya apoyarse de herramientas adicionales, como es la inteligencia artificial. Sí que conseguí un pequeño proyecto que era con inteligencia artificial, grababa una serie de frases y tal para interaccionar,
con la placa de microbit y eso unirlo ya a un proyecto con Scratch. Pero realmente con Scratch me fue un poco complicado, realmente programar con Scratch para esa interacción verbal. Sí que se podía hacer un proyecto que tú, manejando los botones que tiene la placa, el A y el B, presionándolos, realmente presionándolos y hacerlo mediante lo que es una cuestión de texto. Y que incluso a vosotros lo reprodujera con mensajitos el Scratch. Y luego con los anteriores me pasó lo mismo, con los anteriores lenguajes con Python, JavaScript, con MicroCode, los anteriores, pues también me pasó lo mismo. Entonces, bueno, esta es la placa, el proyecto con el que, pues, es lo que acabo de comentar, mis pruebas de que intenté programar una conversación, me fue difícil, en el primer caso con MicroCode también, porque sí que podía grabar, pero no era capaz la placa de poder, aunque lo aceptaba, interaccionar con lo que se le estaba diciendo, responderle a lo que se le decía, etcétera. Entonces, y al mismo tiempo también el poder realmente que pudiera atender esas capacidades visuales y auditivas, contenciones y cognitivas de los alumnos que cada vez más, por suerte, están en las aulas. Luego ya, bueno, eso es un poco un resumen de lo que acabo de comentar hace un ratito, que con el lenguaje Python JavaScript te permite crear una serie de palabras, frases limitadas, queda capaz de reproducir tal cual, no conseguí que esas frases las filtrara, aunque sí aceptaba el código, para en base a ellas te respondiera una cosa u otra. Y luego con Scratch se comprobó que el diálogo que se quería intentar era muy limitado, se tenía que implementar con otra serie de herramientas y solo se podía programar con Scratch 3.0, sin posibilidad de usar el Scratch directamente, por lo menos hasta la fecha lo que yo he investigado. Ya lo siguiente fue ya el prototipo, en la evolución fue este prototipo que ahora presentamos, que era pues utilizar igual, en ese caso ya se utiliza directamente lo que es el formato de un robot y en este caso utilizar dos tablets. Una tablet que se iría lo que es en la parte del cuerpo central, que sería la parte principal del programa o la herramienta que va a interaccionar con el estudiante, y en la parte superior lo que es la carita del robot, que es la que también, como comentaba Diana, es muy importante para los alumnos tener un algo visual, una carita de un muñeco o de algo que realmente les ayude. Entonces, bueno, pues en este caso yo lo que ya a continuación he hecho es pintar una especie como de prototipo de lo que sería un inicio de herramienta que se va a hacer. La pantalla principal pues sería pues, bueno, lo que es bienvenido, que el alumno pueda acceder a través de lo que es un avatar que se haya dado de alta en una lista. Digamos que se intenta pues eso, ya hacerlo cada pues esas personas con necesidades especiales. No solo se va a poder cliquear, sino se ve que también hay muchos iconos que indican pues eso, en el momento en que se puede salir de la aplicación, las ayudas, las herramientas. Al lado de cada uno habrá un micrófono que se reproducirá lo que significa cada uno. Aparte también hay un texto para gente que tenga dificultades auditivas que lo pueda hacer por texto. El auditivo es para la gente que no tiene el problema visual. O sea, todo muy adaptado a las distintas necesidades educativas, incluso cognitivas, evidentemente. Una vez que el alumno puede entrar, a continuación, bueno, yo todo lo que voy intercalando también para los que lo estáis viendo la herramienta, la presentación ahora y los que lo veis después, yo voy intercalando lo que es el robot con las pantallas en la parte central y luego la pantalla en grande para que se vaya viendo mejor. La siguiente pantalla sería ya lo que es la primera pantalla de la herramienta, en la que ya sería una mínima conversación entre lo que es el agente estudiante y las supuestas respuestas que inicialmente puede dar el alumno. Aquí también, como comentaba Diana, se tiene que tener en cuenta la parte emocional del alumno, evidentemente, que puede ser que en un momento dado son alumnos de primaria, como se ha comentado, y bueno, nos puede pasar hasta los adultos, que el alumno pues ese día no esté bien, no esté en condiciones emocionales pues para arrancar lo que es las actividades que se tengan que hacer con la herramienta. Entonces, lo primero que se le pregunta es cómo está, en función de que si está triste o no está triste, la herramienta da una serie de pantallas u otras, y en este caso, en caso de que esté triste, que lo vamos a ver ahora, lo que se dará es una pantalla de recomendaciones para intentar de alguna manera calmarle, que se tranquilice, que vuelva a un estado pues normal, relajado, bien, para poder continuar con lo que realmente las actividades que se le propongan con el agente conversacional. En caso de que esté bien, directamente se trataría ya a las primeras pues, preguntas que el propio agente le dice
que le comenta que como el real estudiante lo que quiere es que le enseñe una serie de cosas, pues ya le mostrará la primera actividad con la que quiere que le ayude. No sé Vale, sí. Si le damos a que realmente el alumno no está en condiciones para continuar, saltaríamos lo que comentaba, la pantalla de recomendaciones. Las recomendaciones, pues nosotros bueno, hemos obtenido una lista de posibles recomendaciones que se le darían al alumno. Esas recomendaciones, digamos que saltarían de forma simultánea, o sea, de forma aleatoria, no van a ser siempre las mismas. En total, yo creo que las que habíamos conseguido, no sé si eran 16 o 20 por lo menos. Sí, sería 12 en total, y se irían viendo a la medida que los alumnos, incluso el propio alumno, si tuviera que acceder varias veces, se mostrarían de forma aleatoria. Entonces, bueno, pues lo único que tenía que hacer el alumno es en función de la combinación, hacerla, ver que realmente, como hemos comentado, siempre el alumno va a estar o bien acompañado del profesor físico del aula, o si lo está haciendo en casa por el tutor del padre, y entonces realmente en un momento dado comprobaría si la combinación ha ido bien para volveríamos otra vez a la pantalla principal. ¿Que el alumno está alegre? Pues digamos, iríamos directamente lo que es ya a la primera actividad que le propone el estudiante, el agente estudiante para que le ayude. En este caso hemos elegido un par de actividades seguidas, una que solo requiere de lo que es un proyecto muy sencillo de un bloque, un par de bloques, que es que le ayude, como puede decir, a través de Scratch Junior. Lo que se le haría es en una especie de cajita, que nosotros, o yo en mi caso, pues una cajita de puzzle para meter las piezas que puede utilizar el alumno para que él coja la que en un momento dado piense que puede ser la que es la de Cilola. En caso de que acierte, pues sonará un aplauso, y en caso de que coja alguna que realmente no es la correcta, pues sonará un sonido como de bomba para que sepa que no es la correcta. Que al final la hace bien, pues evidentemente se avanzaría a la siguiente. Luego ya la siguiente sería otra pregunta, otra actividad un poquitín más compleja, que ya requiere de más bloques, de un par de instrucciones. En este caso se le pide que intente hacer un pequeño proyecto en el que haya dos personajes que mutuamente se saluden. Entonces ya eso es un poquitín más complicada, y lo mismo se le pondrían los distintos bloques que puede utilizar para que eso se lleve a ejecución, y se intercala evidentemente alguno que no procede, que no está dentro de la instrucción. ¿Que lo hace bien? Pues siguiente, coge el bloque aceptado, pues un aplauso. Que no, sonaría una especie como de bomba y sabría que tendría que volver a coger otro bloque diferente. En este proceso de estas actividades que tiene que el estudiante ayudar a la gente, como se comprobará que las pantallas en cuanto a la estructura general es muy parecida, quitando lo que es el bloque central. Si el alumno en un momento dado se pone nervioso, quiere salir, no se encuentra, siempre tiene la opción de darle lo que es a la pantalla de salir y volveríamos a la pantalla de inicio. Entonces aquí ya el alumno en un momento dado, guiado siempre, como comento, por el profesor en el aula, por el tutor en casa, si ve que el alumno en un momento dado se tranquiliza, puede volver a entrar ya, y si no, pues a lo mejor más tarde o cuando estuviera en actitud como para poder continuar. Entonces, vamos a continuar. La segunda. Vale, ya está. Pues eso sería esa primera visión del prototipo que queremos probar inicialmente en Scratch Junior, con ejercicios básicos. En el caso de que ya conozca las instrucciones, pasar a ayudarle en este paso a paso a crear ese puzzle de forma guiada. Es decir, que si el estudiante no es capaz de entenderlo, ahí es donde tiene la potencia, que está respaldada también por, como vemos, el 100% de los profesores creen que este tipo de enfoque podría ayudar a enseñar programación por bloques en educación primaria. Es verdad que son 24 y de hecho queremos seguir aumentando la muestra y recopilando más datos. Y lo más importante, porque muchas veces lo que pasa con esta tecnología es que no se puede llevar al aula. Entonces, lo importante es ese interés de
de no verlo suficientemente complicado para poderlo integrar, si lo tuviera disponible, en mi aula, y de esta forma que realmente se puedan obtener los beneficios con los estudiantes. Sigue habiendo un tanto de diversidad respecto a opiniones, pero bueno, como había que elegir un formato, inicialmente probaremos el formato robot, siempre luego después lo podemos ir adaptando en esas fases iterativas que iremos haciendo de rediseño. Igual que ha pasado con la tecnología. Inicialmente pues partíamos y queríamos usar microbit, pero actualmente para estas primeras pruebas en el segundo cuatrimestre, para estos ejercicios guiados con el agente, estamos planteándonos mejor dentro de este robot con estas dos cajas. En la caja de arriba, que está la parte más emocional, que está, bueno, ahora sabemos todos los colores, pero ya iremos poniendo un Boki o un avatar, que su objetivo es sobre todo el de ir sintonizando en el estado emocional del estudiante. Si el estudiante, pues, por ejemplo, le saltó la bomba, que esté triste. Si el estudiante está contento porque le ha salido el ejercicio, pues que la gente sonría. Y en la parte de, como ha ido enseñando María Jesús, central, la cognitiva, la que hemos visto que está en la cajita grande, por ahora utilizar también una tableta Android para ir pudiendo ya hacer estas primeras pruebas en el segundo cuatrimestre, eso con ejercicios que vayan adaptando y graduándose la dificultad a lo que los profesores vean que los estudiantes van a poder ir haciendo, y también intentando no solamente probar con los estudiantes que no tienen ningún tipo de necesidad educativa especial, sino especialmente y además con estudiantes que tienen alguna necesidad que puede ser motora, de no poder hacer el arrastre y dicen hablando la ficha, como decía María Jesús, o puede ser que no vean y el agente le está guiando, como ella decía, con el altavoz y con el micrófono. Explorar esta multimodalidad y estos canales redundantes también creemos que puede tener un efecto positivo para estudiantes que no tengan ninguna necesidad educativa especial, pero que puedan, al introducírsele la información por varios canales, acceder mejor al contenido. Pues les agradecemos la atención y quedamos pendientes para cualquier consulta que quieran realizar.